Hola, excelente día para todos. En este video les hablaré sobre la naturaleza del ser humano y su relación con el universo y sus dimensiones. Esta información está basada en ciertas o diversas tradiciones filosóficas, espirituales, religiosas y esotéricas que exploran la naturaleza del ser humano y su relación con el universo, argumentando que hay diferentes aspectos o dimensiones que van tomando lugar en cada septenio, como se ve en la imagen. Aquí en este video te contaré brevemente la explicación de cada uno de ellos. Primero observemos el cuerpo físico, y este se refiere a que es la parte tangible y material del ser humano o de cualquier organismo viviente. Está compuesto por sistemas y órganos que interactúan entre sí para mantener el funcionamiento y la integridad del organismo. Estos sistemas incluyen el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, entre otros. El cuerpo físico es el vehículo a través del cual experimentamos el mundo y llevamos a cabo nuestras actividades diarias. Es susceptible a enfermedades, lesiones y procesos de envejecimiento. La salud y el bienestar del cuerpo físico son influenciados por diversos factores, incluyendo la nutrición, el ejercicio, el descanso y el entorno en el que se encuentra el individuo. Desde una perspectiva científica, el cuerpo físico puede ser estudiado y comprendido a través de disciplinas como la autonomía, la fisiología, la biología y la medicina. Es importante cuidar y mantener el cuerpo físico para promover la salud y el bienestar general. Pasamos a el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un concepto que proviene de diversas tradiciones espirituales y filosóficas y es especialmente prominente en el ámbito de la teosofía y la medicina esotérica. Según estas creencias, el cuerpo etérico sería una especie de matriz energética o campo vital que rodea y permea el cuerpo físico. En la teosofía y otras corrientes esotéricas se postula que el cuerpo etérico sería el intermediario entre la mente y el cuerpo físico, siendo responsable de la distribución de la energía vital o prana por todo el organismo. Se cree que cualquier alteración o bloqueo en el cuerpo etérico podría manifestarse como enfermedad o malestar en el cuerpo físico. Sin embargo, es importante señalar que el cuerpo etérico no es reconocido ni aceptado por la ciencia convencional, ya que no hay evidencia científica que respalde la existencia y es considerado más bien como un concepto espiritual o metafísico. Su comprensión y práctica se sitúan dentro de sistemas de creencia específicos más que en el ámbito científico. Pasemos al cuerpo astral. Y este es un concepto que también proviene de tradiciones espirituales y filosóficas. Está asociado principalmente con la teosofía, el ocultismo y diversas corrientes esotéricas. Según estas creencias, el cuerpo astral sería una especie de vehículo o envoltura sutil que se encuentra más allá del cuerpo físico. Se cree que el cuerpo astral es el recipiente de las emociones, los deseos y la conciencia superior. Está interconectado con el cuerpo físico y otros niveles de existencia. Se dice que durante el sueño, las experiencias fuera del cuerpo, experiencias extracorporales y las prácticas de meditación profunda o estados de trance, el individuo puede ser consciente y operar a través de su cuerpo astral.
Desde esta perspectiva, el cuerpo astral se considera parte de una estructura multidimensional del ser humano, que incluirá, además del cuerpo físico y el cuerpo astral, otros aspectos como el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Es importante tener en cuenta que el concepto del cuerpo astral no es reconocido por la ciencia convencional, ya que carece de evidencia empírica que lo respalde. Es considerado más bien como un concepto espiritual o metafísico, y su comprensión y práctica se sitúan dentro de sistemas de creencias específicos. Ahora pasemos a el alma sensible. Este término puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. En general, se refiere a la parte de la naturaleza humana que está relacionado con las emociones, los sentimientos, la empatía y la sensibilidad hacia el mundo que nos rodea. Desde una perspectiva filosófica o espiritual, el concepto de alma sensible puede implicar la idea de que hay una dimensión interior en los seres humanos que experimenta y procesa el mundo a través de una lente emocional y afectiva. Este aspecto del ser humano se considera a menudo como una parte esencial de la identidad individual y puede ser visto como un componente importante en el desarrollo personal y espiritual. En la psicología, el término alma sensible podría referirse a la sensibilidad emocional de una persona, su capacidad para recibir y responder a las emociones propias y ajenas de manera profunda. Las personas con una alma sensible pueden ser más susceptibles a las influencias emocionales y tener una mayor capacidad para empatizar con los demás. En resumen, el concepto de alma sensible abarca la idea de una parte interior del ser humano que experimenta a menudo a través de las emociones y la sensibilidad, ya sea desde una perspectiva filosófica, espiritual o psicológica. Ahora hablemos de el alma racional. Y este concepto ha sido tratado en diversas tradiciones filosóficas a lo largo de la historia y puede tener interpretaciones diferentes según el contexto cultural y filosófico en el que se emplee. Sin embargo, en general, se refiere a la parte del ser humano que se relaciona con la capacidad de razonamiento, pensamiento lógico, toma de decisiones conscientes y reflexión. En la filosofía clásica, especialmente en el pensamiento griego, como en las obras de Platón y Aristóteles, se hacía una distinción entre diferentes partes del alma. En esta perspectiva, el alma racional sería la parte del alma que está asociada con la razón y la inteligencia, permitiendo al individuo realizar actividades cognitivas complejas con el análisis, la planificación y la abstracción. Para Platón, por ejemplo, el alma racional residía en la cabeza y estaba relacionada con la capacidad de pensar de manera abstracta y alcanzar el conocimiento verdadero, mientras que para Aristóteles, el alma racional estaba presente en todo el cuerpo, especialmente en el cerebro, y era responsable de las funciones cognitivas superiores. En el contexto contemporáneo, el término alma racional puede no ser tan comúnmente utilizado, pero la noción de una parte del ser humano asociada con el pensamiento lógico y la racionalidad sigue siendo relevante en la psicología, la filosofía y otras disciplinas relacionadas con la mente y la conciencia. En resumen, el alma racional se refiere a la parte del ser humano que está vinculada con la capacidad de razonamiento, pensamiento lógico y toma de decisiones conscientes
como se ha discutido en diversas tradiciones filosóficas a lo largo de la historia. Pasemos al alma consciente. Este concepto no es comúnmente utilizado en la filosofía o la psicología contemporánea. Sin embargo, si interpretamos a alma consciente, en un sentido general podría referirse a la idea de que el alma, entendida como la esencia o la parte más profunda del ser humano, está imbuida de conciencia. Desde esta perspectiva, el término alma-conciencia implicaría que el individuo posee una capacidad de autoconciencia, es decir, la capacidad de ser consciente de sí mismo, de sus pensamientos, emociones, acciones y el entorno que le rodea. Esta autoconciencia puede incluir la capacidad de reflexionar sobre su existencia, el propósito de la vida y de tener una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. En algunas tradiciones espirituales y filosóficas se sostiene que el desarrollo espiritual o el despertar de la conciencia puede llevar a una mayor percepción de la realidad y una conciencia más profunda con el alma o el ser interior. En este sentido, el concepto de alma consciente puede sugerir a la idea de que el alma está plenamente despierta, conectada y consciente de su propia naturaleza y del universo que lo rodea. Es importante destacar que estas interpretaciones pueden variar según las creencias y las perspectivas individuales, y el término alma consciente puede tener diferentes significados en diferentes contextos culturales, religiosos o filosóficos. Pasemos al yo espiritual. Este es un concepto que se encuentra principalmente en tradiciones espirituales, filosofías orientales y en algunas corrientes de pensamiento occidental. Este término se refiere a la esencia más profunda e inmutable de un individuo, que va más allá de la identidad personal, las experiencias temporales y las circunstancias externas. En muchas tradiciones espirituales, se postula que el yo espiritual es la parte eterna e inmortal del ser humano, que trasciende el cuerpo físico y las fluctuaciones de la mente. Se considera que es la fuente de la conciencia pura, la sabiduría y el amor incondicional. El concepto de yo espiritual implica una conexión con algo más grande que uno mismo, ya sea con el universo, con lo divino o con una conciencia cósmica. Se cree que esta conexión es fundamental para encontrar un sentido de plenitud, paz interior y propósito en la vida. En algunas filosofías orientales, como el hinduismo, el budismo, se habla del Atman o yo verdadero, como la manifestación individual del Brahman o la realidad última. En otras tradiciones espirituales, como el misticismo cristiano o sufi, se utiliza el término alma para referirse a la parte más profunda y eterna del ser humano. En resumen, el yo espiritual es el aspecto más profundo e intangible del ser humano, que trasciende las limitaciones del tiempo, el espacio y la individualidad, que se considera la fuente de la verdadera identidad y la realización espiritual. Seguimos con el espíritu de vida. Este es un concepto que se encuentra en varias tradiciones religiosas y filosóficas. Su significado puede variar dependiendo del contexto en el que se utilice. En general, se refiere a una fuerza vital o energía que anima y da vida a los seres vivos. En algunas religiones, como el cristianismo, el espíritu de vida puede referirse al aliento divino o al soplo de Dios
que se dice que infunde vida en los seres humanos y en toda la creación. En el relato de la creación en el libro de Génesis de la Biblia, se menciona que Dios sopló el aliento de vida en el ser humano, dándoles así vida. Pasemos al espíritu de vida. El espíritu de vida es un concepto que se encuentra en varias tradiciones religiosas y filosóficas. Su significado puede variar dependiendo del contexto en el que se utilice. En general, se refiere a una fuerza vital o energía que anima y da vida a los seres vivos. En algunas religiones, como el cristianismo, el espíritu de vida puede referirse al aliento divino o al soplo de Dios, que se dice que infunde vida en los seres humanos y en toda la creación. En el relato de la creación en el libro de Génesis de la Biblia, se menciona que Dios sopló el aliento de vida en el ser humano, dándoles así vida. En el hinduismo se habla del prana como una forma de energía vital que fluye a través de todos los seres vivos y que es responsable de mantener la vida. El prana se considera esencial para el funcionamiento del cuerpo físico, así como el bienestar físico, mental y espiritual. En la filosofía y la medicina oriental, como el Ayurveda y el yoga, el concepto de prana también se considera fundamental. Se cree que el prana circula a través de canales sutiles de cuerpos llamados nadis, y su flujo adecuado es necesario para mantener la salud y el equilibrio en todos los niveles del ser. En resumen, el espíritu de vida se refiere a una fuerza vital o energía que anima y da vida a todos los seres vivos. Su concepto está presente en varias tradiciones religiosas, filosóficas y culturales alrededor del mundo. Pasemos a el hombre espíritu. Este término no es comúnmente utilizado en la misma forma que otros conceptos como alma, espíritu o ser espiritual. Sin embargo, podemos inferir que se refiere a la comprensión del ser humano desde una perspectiva espiritual, destacando su naturaleza más profunda y trascendente. Desde esa perspectiva, el hombre espíritu puede implicar que el ser humano es más que simplemente un cuerpo físico y una mente racional. Sugiere que hay una dimensión espiritual dentro de cada individuo que está conectada con algo más grande o más profundo que el mundo material y las preocupaciones mundanas. En muchas tradiciones religiosas y filosóficas se sostiene que el ser humano posee un aspecto espiritual que trasciende la realidad física y que está conectado con la fuente de toda existencia, ya sea Dios, el universo o una conciencia cósmica. Este aspecto espiritual puede ser entendido como el alma, el espíritu o la esencia divina del ser humano. En resumen, el término hombre-espíritu sugiere la idea de que el ser humano tiene una dimensión espiritual de forma parte integral de su ser y que esta dimensión espiritual es fundamental para comprender su verdadera naturaleza y propósito en la vida.